Muy buenas noches de nuevo, queridas hermanas. Estamos en lección 4. Gloria a Dios. Lección 4. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y qué alegría de verdad poder continuar juntas en este estudio tan importante sobre Cristo, sobre quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. En nuestras lecciones anteriores hemos visto con claridad cómo Jesús ganó nuestra salvación con su vida perfecta, con su obediencia perfecta y con su muerte inocente. Y espero, queridas, que eso haya fortalecido su confianza en que nuestra salvación se base completamente en Jesús y no en nosotros. Y por eso tenemos paz, porque no depende de nosotros, depende de la obra de Él. Creemos en la obra de Él. Y eso es paz, eso es la seguridad que tenemos en la salvación. Entonces, hoy día vamos a estudiar la humillación y la exaltación de Cristo. Y también vamos a encontrar aplicación en nuestras vidas y consuelo en nuestras vidas, en nuestro Señor y Salvador. Pero empezamos pidiendo la presencia de Dios con nosotros. Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está con nosotros. El Espíritu Santo obra por su palabra. Entonces tenemos la confianza que sí, Dios está acá con nosotros, queridas. Oremos, oremos. Querido Jesús, te agradecemos que siendo nuestro Dios te humillaste a una vida humana para salvarnos. Por tu gran amor estabas dispuesto a sufrir por nosotros. Por eso te damos las gracias eternas. Señor, lograste la victoria completa y ahora reinas sobre todas las cosas. Guíanos con tu palabra mientras continuamos estudiando lo que has hecho por nosotros. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, hermanas. Empezamos con el primer objetivo de esta noche. Vamos a describir la humillación de Cristo y también su propósito. La humillación de Cristo. ¿Qué estoy diciendo cuando digo la humillación de Cristo? ¿Qué significa? Bueno, encontramos la respuesta en Filipenses. Filipenses 2, versículos 6 a 8. Dice acá la palabra de Dios. Quien, siendo en forma Dios, estamos hablando de Jesús. Jesús, quien, siendo en forma Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, queridas, cuando escuchamos la expresión, la humillación de Dios, la humillación de Jesús, no estamos usando la palabra como a veces se usa hoy en día, como si alguien hiciera algo vergonzoso. No, la humillación de Cristo significa que Cristo decidió no hacer uso pleno de sus poderes. Cristo mismo decidió no usar sus poderes, no mostrar su gloria a full para vivir y morir en nuestro lugar. Es Dios, Jesús es Dios, pero decidió no usar pleno su gloria, su poder. Entonces, eso es la humillación. Se sometió a una vida humilde, una vida de pobreza, que culminó en su muerte en una cruz para salvarnos. Entonces, pensando ¿Quién en te dije? Ay, perdón, Acá. Ellen, muy buenas noches. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida. Buenas noches, profe. Que Dios le bendiga y bendiciones para todos. Bendiciones. Estoy contenta que estés aquí con nosotros, amiga. Bueno, ahora tengo una pregunta para ustedes. Hablando de la humillación de Cristo, podemos considerar algunas etapas de su vida que demuestra su humillación, es decir, cuando Él decidió no usar su poder y cuando Él llegó a este mundo como hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, amigas, ¿cómo se humilló Cristo?
¿cuáles son algunas de las etapas de su humillación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Pueden recordar momentos de su vida en este mundo cuando decidió no usar su poder? Maritza, adelante. Amén. ¿Me escucha, hermana? Adelante, sí, te escucho. Sí, sí, sí. Bueno, esto lo podemos ver en Lucas 9:58. Ujú, Lucas 9:58, igual que Mateo 1:20, también nos explica, Filipenses 2:8, también nos explica parte, ¿verdad?, de la humillación de Cristo. ujú, Y si comenzamos por el principio, desde su nacimiento, desde su concepción, ¿verdad? ujú. Fue parte de la humillación porque se creía que era un bastardo, ¿verdad? Hasta que el ángel se le apareció a José y le dijo, recibe a María porque Sí. lo que ha sido engendrado del Espíritu Santo es. Ajá. De allí comienza la humillación de nuestro Señor. Amén. Amén. Excelente. Eso es, el comienzo está en su concepción, ¿cierto? Y Sí, también en su nacimiento humilde. A sí, María, una virgen, a un hombre que estaba con ellos, José. No nació de José, claro, pero tenía sí, padres humildes. En un pesebre, recordamos, así siendo es. rey de reyes. Su nacimiento muestra su humillación. Excelente, querida. ¿Qué más, amigas? Aquí tenemos una etapa. Bueno, su concepción y también su nacimiento humilde. ¿Cuáles son las otras etapas que podemos encontrar que demuestra su humillación? Katy, adelante. Bueno, una de las etapas muy importantes es cuando Dios estuvo en la cruz, ¿sí? Fue crucificado por Exacto. nosotros y al último momento Dios le dijo a nuestro Padre que hágase tu voluntad, ¿sí? Ujú. O sea, que Él dio todo, hasta ahí, y entregó todo por nosotros. Excelente. Es una etapa súper importante en su humillación. Cristo tenía todo el poder de Dios y decidió no usarlo para morir en la cruz. Se humilló hasta la cruz, es decir, permitió su crucifixión. Eso sí o sí es una etapa importante en su humillación. ¿Qué más? ¿Qué más, amigas? Jacqueline, adelante. Sí, justamente iba a decir eso, que se, desde que nació en Mateo 1:20, ¿cierto? Y en Lucas 9:18 cuando dice que no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, ¿cierto? Excelente. Sí, Eso es él nació en humildad excelente. y tenemos también la obediencia hasta la muerte, lo que usted decía, Ujú, y muerte de cruz. exacto. Después tendríamos en Primera de Pedro 1:3 reconocer para uno la esperanza viva por la resurrección, ¿cierto? Eso ya sería lo que es su exaltación. Exacto, exacto. Excelente, queridas. Muchas gracias, amigo, por mencionar el versículo cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre no tiene ni lugar para descansar su cabeza. Demuestra su pobreza en su vida también. Siendo Dios, siendo Rey de Reyes, Jesucristo en su vida en este mundo no vivió como rey. Jesús mismo dijo que no tenía un lugar para descansar su cabeza. Excelente. Verónica, adelante. Gracias. Sí, comparto lo que dicen mis compañeras, ¿no? Pero también creo de que él, se humilló durante el tiempo de ya de su evangelización, ¿no? O en el momento en que ya puso en marcha la obra, ¿no? Ujú, Él, desde antes de eso, él siendo rico se hizo pobre, nos dice la palabra, ¿no? Para que nosotros fuéramos enriquecidos. Pero a pesar de eso, él no utilizó todo su poder como Dios, ujú, ¿no? Él vino en una condición de hombre sin dejar de ser Dios y no utilizó todo su poder, por no decir que quizás en muchas ocasiones
simplemente no lo utilizó o utilizó poco. Ujú, Y aparte de lo que decían mis compañeras de que él vivió en una condición económicamente humilde también, ujú. al realizar su obra, él mostraba eso, ¿no? No estaba afanado en el dinero y la humillación que recibió de parte de los sacerdotes, ¿no? De aquellos religiosos Excelente. que, Ujú, que lo ofendían con sus palabras, ¿no? Incluso hasta con sus actos, todo lo que tramaron en contra de él, incluso le dijeron que él tenía espíritus inmundos, ujú, ¿no? Que por eso hacía esas obras. ujú. Él aún así no develó su poder, ¿no? Él continuó enseñando bajo esa condición de hombre, pero tratando de enseñar el mensaje, ¿no? El reino de los cielos que se había acercado. Excelente. Y bueno, también en su, en su proceso en que ya él fue castigado, azotado, la forma como lo llevaron de un lugar para otro, cómo lo azotaron, cómo se burlaron de él, ¿no? De sus vestiduras, hasta el último momento cuando estaban ahí al lado de los dos ladrones, ¿no? Hasta ese momento él fue humillado. Ujú. ¿Y qué más puedo decir? Y él se hizo obediente, ¿no? Se hizo obediente hasta la muerte y se humilló a sí mismo. Fue voluntario lo que él hizo, ¿no? Fue voluntario. Excelente. Sí, creo Y que eso es eso. es un punto bien importante. Fue voluntario. Él decidió no usar su poder, porque él quería vivir bajo la ley en nuestro lugar. Él sabía lo que tenía que hacer para salvarnos, obedecer perfectamente y ser el sacrificio inocente en nuestro lugar. Esta obediencia es increíble, es obediencia en tanto amor por nosotros. Wow, amigas, excelentes respuestas. Mira, tengo una lista aquí en la pantalla y ya compartieron todo lo que está en la lista. Entonces, excelente. Solo bueno, quizás hay una cosita que agregué. También tenía su sepultura, porque recordamos que Jesús fue enterrado en una tumba prestada. Entonces eso también demuestra su humillación. Tengo aquí también su sufrimiento bajo Poncio Pilato. Sabemos que sufrió bajo los sacerdotes también, pero escribió acá bajo Poncio Pilato porque fue Pilato que entregó a Cristo para ser crucificado. Entonces él fue como la decisión al final, que sí puede ser crucificado. Entonces, por eso escribí su sufrimiento bajo Poncio Pilato, pero entendemos que es también bajo los sacerdotes y maestros de la ley también. Entonces, amigas, considerando todo eso, pensamos en de nuevo su nacimiento, que es el comienzo de su humillación, ¿cierto? Y quizás ha pasado en su vida que han pensado en el nacimiento, en el pesebre, en esta historia, y han pensado que, "Ay, qué lindo, qué precioso esta historia, mira este bebé precioso". Y quizás es fácil olvidar que este bebé es el Rey de Reyes, es Dios creador todopoderoso. Y es un contraste impactante de verdad. Verlo indefenso al nacer, incapaz de alimentarse por sí mismo. Qué humillación, ¿no? Qué increíble. Jesús, un hombre sin hogar. Jesús, un hombre hambriento en el desierto. Jesús, un hombre silencioso ante Pilato. Jesús, un hombre crucificado. Jesús, un hombre que murió. Él no parecía muy poderoso en su estado de humillación. Pero recordamos que este estado es todo, porque nos da tanto consuelo, porque recordamos por qué se humilló a sí mismo y recordamos que lo hizo por nosotros. Aquí tengo dos pasajes preciosos que nos hacen recordar por qué, a propósito de su humillación. La primera ya mencionó una de ustedes, 2 Corintios 8:9. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Y no estamos hablando de ser rico como con cosas materiales, estamos hablando de ser rico de una forma espiritual.
¿cierto? Sino con su pobreza ustedes fueron enriquecidos, nos ha dado la vida eterna. Marcos 10:45, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios Todopoderoso vino para servir. ¡Wow! ¡Qué amor! ¡Qué propósito tenía en su humillación! Gloria a Dios. Excelente, queridas. Muchas gracias. Excelente. Ya vamos a pasar a la segunda parte. Doy la bienvenida a las hermanas que han entrado. Muy buenas noches a todas. Alicia, también la hermana Cris, bienvenidas. Qué gozo verlas aquí con nosotros esta noche. Bienvenidas. Ahora vamos a hablar sobre la exaltación de Jesucristo, que es igualmente importante. Entonces, hemos visto su humillación y ahorita vamos a ver su exaltación y el propósito de su exaltación. Primero definimos la frase la exaltación de Cristo. Y sigamos en Filipenses. Filipenses 2 es increíble para mostrarnos todo de su humillación y exaltación. Dice acá en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando hablamos de la exaltación de Cristo, nos referimos a que como Dios hombre volvió a hacer pleno uso de su poder y su gloria. Retomó, decidió usar a full su poder como Dios. Él ya consumó todo lo necesario en la cruz, consumó todo lo necesario para nuestra salvación y ahora está coronado de poder, de gloria, está gobernando su iglesia, está cuidándonos, guiándonos al cielo. Entonces, es increíble ver que en su humillación estaba cuidándonos para salvarnos y en su exaltación sigue cuidándonos, guiándonos al cielo. Entonces, recordamos las etapas de su exaltación y aquí voy a dar a ustedes la palabra. ¿Cuáles son algunas de las etapas de su exaltación? Es decir, después de su muerte, ¿cuáles son algunas de las etapas que demuestran su poder a full, su gloria a full? ¿Qué opinan ustedes? Les doy la palabra. Murió en la cruz. ¿Qué pasó después? Gracias por la mano, Verónica. Adelante. Ascendió al cielo, ¿no? Para prepararnos un lugar, dice, ¿no? Exacto. En la casa de su padre. Eso fue la mayor exaltación porque venció a la muerte, ¿no? Y que la muerte es por el enemigo también, ¿no? Y su ascensión. Y también vimos en la lección de que en el video, de que parte de su exaltación también fue el hecho de que descendió al infierno y Ujú. fue y le restregó en la cara al diablo que había vencido a la muerte, ¿no? Además de otras cosas que hizo ahí. Excelente. Y sí, creo que eso puedo decir. Excelente. Escuché dos etapas importantes en sus comentarios. La primera, su ascensión. Cristo ascendió al cielo, es decir, estaba mostrando full uso desde su poder, ¿cierto? Dios, Jesús, subiendo al cielo para sentar a la diestra de Dios Padre, Dios Todopoderoso. Decidió usar su poder a full de nuevo. También mencionó la hermana su descenso al infierno, que él estaba allá proclamando la victoria que tiene sobre el diablo, declarando su victoria, demostrando su poder a full también. Excelente. Hay otras etapas, pero esos son sí dos importantes. Doy la Yo le quiero, palabra ¿me escuchan? a... Ay, Qué perdón, pena. hay tres personas aquí. Es que no doy para alzar la mano. No, está bien, querida. Veo su micrófono abierta, entonces tranquila. Veo Katy, Maritza y Alicia. Voy a dar la palabra a Alicia. Gracias, Alicia. No he Sí, escuchado señora. su voz, entonces quiero escuchar su voz.
Adelante, amiga. Buenas noches a todas, bendiciones. Bueno, yo creo que el primero que hizo, tiene razón la hermana, fue la ascendencia hacia la gloria, hacia Dios, pero también él reafirmó a los seres humanos su resucitación al presentarse a las hermanas o a las mujeres como María Magdalena y la otra que a quienes ellas lo vieron y llevaron el mensaje a los demás apóstoles. Yo creo que esa fue la mayor exaltación aquí en la tierra, para demostrar lo que él había dicho se cumplió. Amén. La Y resurrección, la ¿cierto? resurrección dijo, yo al tercer día Sí, resucito, exacto. pero no nomás lo dijo, Amén. sino lo mostró. Ujú. Dice, y lo mostró a los seres humanos o al hombre que estaba en ese momento con él. Ujú. Y Excelente. la, la más es cuando él ascendió a los cielos y les dijo que él iba a estar a la derecha del Padre Ujú. y que ahí iba a ir a preparar una morada para cada uno de nosotros. Excelente. Perfecto. Esa Sí. es mi opinión. Excelente, gracias, querida. Sí, mencionaste algo nuevo, bueno, no tanto nuevo, pero mencionaste con claridad la resurrección. Es decir, que con su resurrección fue como el sello, la evidencia que la Ah, verdad que sí consumado es. Es decir, mira, ya hizo todo Jesús con su vida, con su muerte. Su resurrección es como la prueba final para demostrar, es la verdad. Lo que pasó, lo que dijo en la cruz, es la verdad. Resucitó. Es el sello que sí o sí tenemos la salvación en Cristo, que sí o sí es Dios. Sí, Resucitó, tiene poder sobre la muerte. sí. Entonces, amén. es una etapa de su exaltación súper importante. Excelente. Doy la palabra a Maritza y luego a Katy. Adelante, Maritza. Sí, para añadir un poco a lo que la hermana dijo, sí es cierto, a través de su muerte y su resurrección y su gran misericordia, a través de su muerte nos dio vida a nosotros y la oportunidad de tener acceso a la vida eterna. Ujú. Excelente, excelente. Y vamos a hablar un poquito más de eso, pero eso sí es la resurrección, la importancia de la tumba vacía, es que aplica a nosotros también, ¿cierto? Es decir, con su vida, con su muerte, somos limpiados, somos salvados. Con su resurrección, tenemos la certeza que nosotros también vamos a resucitar. Tenemos la certeza que nosotros, su resurrección también aplica a nosotros. Vamos a tener la vida eterna. Y podemos ver que Él resucitó, tiene el poder para resucitar a nosotros también. Excelente, Maritza. Katy, adelante, querida. Gracias por la paciencia, amiga. Bueno, en resumen, complementando lo que dicen nuestras hermanas, a través de la resurrección, primeramente, Él venció la muerte. Después viene otra etapa que es la ascensión, que ascendió al cielo y lo vieron sus discípulos. Esta otra que está a la diestra de Dios Padre, Ujú. que Dios le dio la autoridad, el poder y la gloria. Y Excelente. esta otra etapa cuando nos deja el Espíritu Santo, que el Mm. Espíritu Santo lo dejó como consolador. Y esta otra cuando Jesús vuelve, Jesús tiene una segunda venida, que esa es una promesa de la segunda venida y Jesús viene a juzgar a vivos y a muertos. Uh. Eso es lo que puedo complementar. Katy, con tus comentarios hemos completado la lista. Gracias, querida. Estaba esperando esta última etapa que es su venida para juzgar a los vivos y a los muertos. Es la verdad que Cristo va a venir de nuevo y es una muestra de su gran poder, su autoridad, que Él es el juez. Él es el juez de los vivos y los muertos. Muestra su gran poder como Dios. Entonces, es una etapa también muy importante. Para nosotros cristianos no tenemos miedo de su segunda venida, porque sabemos que somos declarados inocentes gracias a Jesús. Entonces, cuando viene a juzgar a los vivos, a los muertos, sabemos que nosotros sí tenemos acceso al cielo por la sangre del Cordero de Dios. Gloria a Dios por eso. Muy bien, queridas.
Voy a decir un poquito más sobre su descenso al infierno, porque para algunas hermanas es algo nuevo. Entonces, deseo destacar esta parte de su exaltación con los versículos que demuestra esta verdad. Dice acá en 1 Pedro 3, 18 a 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. A los espíritus encarcelados, queridas, esta expresión hace referencia claramente a infierno. Hay otros textos que podemos estudiar para mostrar más esta verdad. Judas 6, por ejemplo, habla de prisiones eternas en el infierno. Segundo Pedro 2:4 habla de los ángeles que pecaron, que fueron arrojados a prisiones de oscuridad. Entonces, aquí cuando habla Pedro de espíritus encarcelados, está dando referencia al infierno, los que ya son perdidos. Y dice acá que Jesús fue y predicó a los en el infierno. Aquí predicó no significa que fue para compartir las buenas noticias, las buenas nuevas con ellos. Ya son perdidos, ya están en el infierno. Predicó en este contexto, en el griego, significa mejor proclamar, proclamó. Jesucristo fue y proclamó su victoria sobre ellos. Cuando enseño esta etapa a mi hijo, lo llamamos la marcha de victoria. Cristo entró al infierno con una marcha de victoria, mostrando su gloria, mostrando su poder sobre todos los poderes del mal, su poder sobre el diablo. Por eso es parte de la etapa de su exaltación, ¿cierto? Descendió para proclamar su victoria. También Colosenses nos ayuda con esta etapa de su exaltación. Dice acá en Colosenses 2, 13 a 15, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él, con Jesús, y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado al acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. Lo quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Cristo despojó al diablo en la cruz, pagando por nuestros pecados. Con su descenso al infierno, Cristo hizo público su victoria sobre el diablo. El descenso de Cristo al infierno nos da la seguridad que tenemos en su victoria total. Es decir, hoy en día el diablo sí nos puede tentar. El diablo, sus demonios, poderes del mal sí existen. Están aquí en el mundo, pero no tienen poder sobre nosotros. Tenemos todo el poder en el nombre de Jesucristo. No pueden condenarnos. Pueden molestarnos, pueden atacarnos, pero no pueden condenarnos. Tenemos la victoria en Cristo. Entonces, por eso esta etapa de su exaltación es importante para nosotros, porque demuestra el poder que tenemos por fe en Jesucristo, sobre todo al mal en el mundo. También reconocemos el consuelo que tenemos en general en su exaltación. Recordamos por qué fue exaltado. Bueno, para demostrar que sí es nuestro Señor, como una amiga compartió, es el sello de la promesa de lo que tenemos en Él, la salvación. Dice acá en Filipenses, al final de esta parte de Filipenses, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Dios exaltó a Cristo para asegurarnos que Él es verdaderamente nuestro Redentor. Su exaltación confirma y sella que su misión fue cumplida. Consumado es. Entonces, amigas, estamos en
bueno, estamos entrando la Semana Santa, ¿cierto? Cuando hay una oportunidad para reconocer, para compartir, para enseñar a otros sobre la humillación y exaltación de Cristo. Viernes Santo, ¿cierto? La semana, durante Semana Santa, Domingo de Ramos, Jesucristo caminando en obediencia hasta Jerusalén, hacia la cruz, su muerte en la cruz, no porque no tenía poder, pero porque decidió no usar su poder. ¿Qué lección que podemos compartir con nuestras familias? Cristo hizo eso por nosotros. Luego, domingo de la Pascua de la Resurrección. Mira la evidencia que tenemos, que es la verdad que tenemos victoria. Victoria sobre el diablo, victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Entonces les invito, queridas hermanas, reflexionar sobre la humillación y exaltación de Cristo y compartirlo con otros, especialmente mientras muchas personas están pensando en la Semana Santa, qué oportunidad compartir con ellos, ¿no? Bueno, voy a pausar allá. Preguntas, comentarios, dudas sobre la exaltación de Cristo. Verónica, gracias. Yo tengo una pregunta, es una duda que la tengo hace bastante tiempo y, y no sé si no la quiero creer o no la entiendo, ya Ya. que aquí cuando dice de que Jesús descendió al infierno y ay, ¿qué hizo? Evangelizó, no es la palabra, ¿no? ¿Qué es Proclamó, lo que sí, dice? proclamó. Proclamó las buenas nuevas, o no. Hay una palabra que dice en la lectura que ya me la pasé, pero bueno, y dice para liberar a los encarcelados. Entonces ahí está hablando de personas, de almas en realidad, de almas que están ahí, digamos, ¿no? Por alguna circunstancia. Y es ahí donde tengo una confusión, digamos, si entiendo de que todos somos pecadores y Ujú, de que Él murió para salvación de nuestros pecados y sí, de que el momento en que nosotros decidimos arrepentirnos y aceptar al Señor como nuestro Salvador, como ujú, nuestro Señor, ¿no? Como nuestro Rey, entonces nuestros pecados son perdonados y somos salvos por gracia, más no por obras. Entonces aquí también mi duda, si bien somos pecadores por naturaleza y habemos o hay, no sé, eh, personas que cometemos pecados de repente grave y a pesar de que en algún momento reconocemos y aceptamos al Señor, en el momento en que morimos, se va al infierno a- por un tiempo determinado, digo yo, pregunto por los pecados graves y luego en otro tiempo se asciende al cielo, no sé, digamos, no, o sea, esa es mi pregunta. Y cuando Él venga, dice, va a juzgar a vivos y a muertos también, ¿no? Entonces, algunos para condenación ujú. y otros para liberación. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con esas almas que están ahí en el infierno? O sea, ¿van a ser libres en ese momento únicamente cuando venga Jesús para liberación o para condenación? Excelente pregunta. La verdad, muchas gracias por hacer la pregunta porque es buenísimo. Bueno, primero regresamos al texto que habla de su descenso. Está en la pantalla, 1 Pedro. Recordamos que cuando Jesús descendió al infierno, no fue allá para librar, no fue allá para salvar los en el infierno. Simplemente fue allá para declarar la victoria que tenía. Entonces, en este texto lo podemos ver de nuevo. Al final dice, y en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí predicó, no es predicar como nosotros pensamos, para ganar, para compartir la obra de salvación con otros, las buenas nuevas con otros. No, no es este tipo de predicar. En griego, esta palabra predicó es más cerca a proclamó. Es simplemente decir que Cristo fue allá para proclamar su victoria. No fue allá para librar.
También sabemos que no fue allá para librar, porque por otros textos de la palabra, sabemos que cuando personas van al infierno, están allí, no salen de allí. Voy a escribirlo en el chat para que puedan estudiarlo. O quizás podemos verlo juntos después de la clase. Pero Hebreos 9:27. También Lucas 16:25 a 28. Estoy escribiéndolo. Esos dos versículos nos ayudan un poquito a entender que los que están en el infierno ya quedan allá, ya son condenados. Entonces nos llega la pregunta, entonces si Jesús viene de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos, es decir que va a tener la oportunidad los que ya están en el infierno salir? No, es simplemente va a juzgar de una forma pública sobre quienes por la fe van al cielo y quienes que sí están en el infierno porque rechazaron su Salvador. No es decir que los que ya son condenados pueden salir después. No, ya son condenados. Su segunda venida va a proclamar su decisión públicamente, pero no es decir que va a cambiar la decisión. Tenemos cursos que hablan más de la segunda venida de Jesús. Estoy intentando recordar exactamente en cuál curso lo estudiamos con profundidad. Pero sí, ay, creo que, ay, querida amiga, yo creo que es este curso. Yo creo que en lección 9 vamos a ver más de eso, voy a verlo bien. Pero en Academia Cristo sí, lo estudiamos esto, la segunda venida de Jesús, con más profundidad. Pero en general, esa es la respuesta mía. No descendió al infierno para salvar, no, ya son condenados allá. Y en la segunda venida simplemente está proclamando su decisión como juez. ¿Está bien, querida amiga, por ahora? ¿Está bien mi respuesta? Sí, sí, la verdad es que por un lado me da esperanza, ¿no? De que tenemos la oportunidad, a pesar de ser pecadores, de ser salvos por su gracia, y por otro lado me llena de congoja, ¿no? De saber de que para aquellos que no han tenido oportunidad, pues están ahí, ¿no? En ese sufrimiento eterno, ¿no? Sí, Exacto. me da mucha pena, y tenía esa esperanza de que estén por un momento o por un tiempo, quizá en un momento, por un tiempo, y luego, como dice la frase, ¿no? En alguna cita bíblica, que en su segunda venida será para condenación de unos y para salvación de otros. Entonces, yo había entendido de que esos grupos podían ser entre vivos y muertos, Mm. ¿no? Sí, la verdad es triste y por eso tenemos urgencia. Nosotros deseamos proclamar porque queremos tanto como Dios que todos sean salvos. Deseamos que todos creen en Jesucristo como su Señor. Pero Juan 3:16 y Juan 3:17 es claro, dice que todos los que creen tienen vida en Jesús y los que no creen serán condenados. Entonces, Dios justo, es Dios justo. Y en un momento lamentamos los que ya han fallecido sin creer. Qué pena, ¿no? Y nos da como prenda fuego bajo nuestros pies para ir y predicar y compartir con el mundo, porque deseamos que todos sean salvos. Pero recordamos el sufrimiento de Cristo. Recordamos que Él murió, sufrió, llevó el pecado del mundo y ofreció eso a nosotros de una forma gratuita. Y en nuestras vidas nos da mucha chance escuchar la palabra de Dios, creer. Y también recordamos el Jesús del Antiguo Testamento. Mientras el pueblo de Israel mientras ellos tan tontos, con Dios como su líder, ellos de nuevo y de nuevo y de nuevo como pueblo pecaron, de nuevo rechazaron los profetas, de nuevo. Y Cristo todavía con tanto amor envió otro profeta, otro profeta, otro profeta, hasta que envió su propio hijo.
Ese es el amor de Cristo. Hace todo lo posible, pero nosotros tenemos la decisión de rechazarle y algunos hagan este rechazo. Y eso sí es un dolor inmenso. Yo siempre regreso al hombre en la cruz. ¿Recordamos al hombre en la cruz al lado de Cristo? Al ladrón. Estaba en la cruz, ¿cierto? Entonces no fue un hombre bueno, imaginamos. Estaba en la cruz, miró a Jesús y simplemente dijo, Señor, recuérdame. ¿Qué profesión de fe? Porque simplemente estaba diciendo, tú eres el Señor, recuérdame. Señor, recuérdame. No bajó de la cruz para hacer buenas cosas con su vida, no bajó para hacer eso, no, simplemente estaba muriendo y dijo, Señor, Dios. ¿Y cómo contestó Dios? Hoy día estaría conmigo en el paraíso, hoy día. Esta es la fe sencilla. Proclamamos, Señor, Dios, Jesús, eres mi Señor. Eso es la fe que nos da la vida eterna. Descansamos en eso, amiga. No tenemos miedo. Descansamos en la fe. Una preguntita más a lo que usted acaba de decir, que he escuchado versiones diferentes en religiones diferentes con esa frase de que Jesús le dice a ese ladrón, de cierto te digo que hoy estarás en el Ujú, paraíso. ujú. Y otros dicen que hay una coma en una parte de la frase que dice, de cierto te digo hoy, coma, que estarás en el paraíso, tratando de indicar de que en el momento de su muerte no iría al cielo, sino que los que mueren están durmiendo y de que al cielo o al infierno van a ir cuando sea la segunda venida del Señor Jesucristo y haciendo referencia a esa frase, unos para condenación y otros para salvación. Entonces, el momento en que se va al cielo o al infierno, ¿es el momento de la muerte o en la segunda venida? Excelente pregunta y gracias a Dios tenemos otros textos que nos ayudan, porque siempre dejamos que la Biblia interpreta a sí misma. Entonces, cuando tenemos esta pregunta, buscamos respuestas en otras partes de la palabra, ¿cierto? Entonces, no vamos a abordarlo ahorita en esta clase, pero podemos abordarlo juntas si deseas después de la clase o también esperamos para cuando hablamos en este curso sobre la segunda venida de Jesús. Pero en general, de otros textos de la palabra de Dios, veremos que en la muerte, sí, nuestro espíritu va directo al cielo. Es decir, que nuestro cuerpo está aquí en la tierra, pero el espíritu sí ya va al cielo, como cristiano, ¿cierto? Por la fe. Y hay varios textos que demuestran este punto. Y en la segunda venida de Jesús, los que han fallecido, los cristianos que han fallecido, sus cuerpos y sus almas van a conectar y va a tener un nuevo cuerpo, nueva creación en el cielo. Los que están viviendo en la segunda venida de Jesús, si viene ahorita mientras te estoy enseñando esta clase, bueno, nosotros ya vamos al cielo, ¿ya? Todo cuerpo y espíritu junto. Pero no, en el momento de la muerte, al espíritu de los cristianos, de los que tienen fe, va al cielo. Esa respuesta es Ok, sencilla gracias. en el momento, pero vamos a estudiar, porque tenemos que estudiarlo con profundidad y vamos a hacerlo. Simplemente que ahorita no es el momento. Está bien, gracias. Excelentes preguntas. Espero que cada uno de ustedes se sienten este tipo de confianza, porque por eso estamos aquí, ¿cierto? Y si no podemos abordar un tema en la clase, sí o sí podemos abordarlo después de la clase o en otra lección. No hay ningún problema. Pero sí tengo que avanzar, perdón, tengo que avanzar porque tengo que cumplir los objetivos de esta lección ahorita. Entonces, pensando en la humillación y en la exaltación, son los objetivos principales, que entendemos su humillación, que entendemos su exaltación, que regocijamos nosotros en la vida, en su obra de salvación y en su poder, en su gloria que tiene. Ahora vamos a tomar un momento para analizar el anticristo,
¿por qué vamos a tomar un momento para analizar al anticristo? ¿No estamos hablando de Jesús? Bueno, exactamente. Por eso tenemos que tomar un momento y entender que hay tipos de anticristos, espíritus de anticristo, que desean sacar Jesús de su puesto. Es decir, Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Y hay personas que desean sacarle de este puesto que nos da la salvación, principalmente el diablo. Entonces, tenemos que conversar quién está atacando a Cristo, porque queremos mantenernos nosotros firmes en la verdad. Además, la palabra nos avisa sobre los anticristos. Pablo y Juan nos hablan de los anticristos. Entonces, deseamos escuchar a ellos la palabra de Dios que nos da a nosotros noticia de que sí hay amenazas en el mundo. ¿Y qué hacemos con estas amenazas? Entonces, tomamos un momento, después de estudiar tanto de Jesucristo y Cristo como nuestro Señor, ahora veremos los ataques a Cristo como nuestro Señor. Primero, recordamos qué significa anticristo. Anti significa contra o en lugar de. Entonces, cuando uso la palabra anticristo, significa alguien que está en contra de Jesucristo o desea Sí, estar en lugar de Jesucristo. Ahora, jamás voy a enseñar a ustedes lo que yo, Elis, creo sobre anticristo. Voy a mostrar a ustedes lo que dice la palabra sobre anticristo. Entonces, vamos a ver dos textos que nos da todo lo que necesitamos saber sobre el anticristo. Vamos a empezar en 1 Juan. 1 Juan 2, versículos 18 a 19. Voy a leerlo y luego voy a invitar a ustedes a definir al anticristo basado en este texto, ¿ok? Dice acá, hijitos, han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. ¿Quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. sí. La palabra de Dios. Invito a ustedes a abrir sus micrófonos, levantar la mano. Según Juan, según la palabra de Dios, ¿cómo podemos definir anticristos? ¿Qué opinan ustedes? Veo el micrófono abierto de Marisa. ¿Deseas comentar, amiga? Sí, sí, hermana. Bueno, el concepto que yo tengo del anticristo es todo lo que se levanta, ¿verdad? En contra de la doctrina de Cristo. Todo lo que niega la santidad, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en el texto acá, porque dice al final, este es el anticristo, el que niega, ¿cierto? Sí, sí, El que niega que Jesús es el es Cristo. Dios. Exacto. Muy bien. Amén. ¿Qué más podemos ver sobre el anticristo de este texto, amigas? Verónica, adelante. Yo tenía una idea, pero ahora que lo leemos así a detalle, medio me asusta este versículo, porque yo tenía entendido de que el anticristo es una persona, o va a ser, o será, ya no sé, una persona específica, ¿no? Que va a venir y va a querer ocupar el lugar de Cristo y que va a hacer todo en contra, ¿no? En contra de las leyes de Dios y en contra de todo lo que Jesucristo nos enseñó. Eso es lo que yo creía y supongo que muchos hemos escuchado de ese modo. Sin embargo, acá en la última parte dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En la actualidad conocemos tantas personas que niegan al Padre y al Hijo. Ay, Entonces, ay, qué horror, qué terror. O sea, lo acabo de ver
y, y me asusta. Claro, claro. Y excelente observación, amiga, porque podemos ver acá, bueno, es interesante porque mira cómo empieza. Juan empieza hablando del anticristo singular. Entonces da referencia a un anticristo singular, pero luego habla de muchos anticristos. Entonces, es interesante, estamos observando, ¿cierto? Simplemente lo que la palabra dice, que parece que hay uno en particular, pero también que hay muchos. Y lo dijiste bien, Verónica, que anticristo es cualquier persona que niega que Jesús es el Cristo. Y como dijiste bien, hay un montón de personas que niegan que Jesús es el Cristo. Am, de hecho, dice acá, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, que son gente de la iglesia, pero salieron de la iglesia o no permanecieron en el evangelio puro. No permanecieron en el evangelio, en la doctrina correcta. Salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros. Podemos pensar en distintos grupos religiosos que enseñan sobre Dios, pero niegan Jesús como Cristo, como Señor Salvador. Imagino que cada uno de ustedes pueden imaginar, pueden anotar personas que tienen en sus comunidades o grupos o religiones o grupos que han visto en las noticias que enseñan justamente eso. Hasta que han escrito libros que coloquen en lugar de la Biblia o tienen profetas que coloquen en lugar de Jesús. Entonces aquí podemos ver el espíritu del anticristo, que es cualquier enseñanza en contra de Jesús como nuestro Señor. No tenemos que tener miedo de esta verdad. Simplemente, con mucho discernimiento, Dios nos está advirtiendo por la palabra de Dios que sí, existen. Son profetas falsos. Entonces, ¿cómo actuamos? Pero vamos a ver eso también. Entonces, cuando hablamos de anticristos, referimos a cualquier persona, enseñanza o sistema que pretenda ocupar el lugar de Cristo o que saca a Cristo de su lugar como Señor. Vamos a estudiar un otro texto. ¿Algunos otros comentarios sobre este texto, queridas? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver más información sobre el anticristo, es decir, alguien que ha formado, la Biblia nos advierte que sí hay un enemigo singular, que es el anticristo. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre él. Pero recordamos que cuando consideramos los anticristos, recordamos el deseo de nosotros. Deseamos tanto que todos sean salvos. Deseamos enseñarles la verdad. Deseamos compartir Cristo con ellos. No nombramos a otros anticristo para juzgar, nombramos anticristo para tener el discernimiento entre nosotros que, wow, no voy a seguir a ellos, voy a seguir la voz de la verdad y también deseo predicar a ellos la verdad. Deseamos que todos sean salvos. Y sabemos que eso es obra del Espíritu Santo por su palabra. Compartimos la palabra fiel. El anticristo, podemos ver evidencia de un enemigo singular en segundo Tesalonicenses 2. Entonces, ahorita, como hicimos antes, vamos a leerlo y vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios sobre el anticristo? Ok, vamos a empezar. Empezando con versículos 1 a 2. Hermanos, perdón, amigas, recordamos que el apóstol Pablo está hablando a los cristianos que viven en Tesalónica. Entonces, es la palabra inspirada de Dios, es la palabra de Dios. Pero cuando dice acá, hermanos, está hablando a una congregación, los tesalonicenses. Dice acá, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera un espíritu, una palabra, una carta que pretenda aparecer como nuestra.
en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día, la segunda venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pausa allá. Apostasía significa negar o desertar la verdad de la salvación. Negar o desertar la verdad de la salvación. Entonces, Pablo está diciendo que la segunda venida de Jesús no vendrá sin antes venga la apostasía, la negación de Cristo. Sigo. Y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. El hombre de pecado va a llegar antes de la segunda venida de Jesús y va a tomar un puesto, llega al grado de sentarse en el templo, es decir, en la iglesia de Dios. Entonces es un hombre que actúa como es parte de la iglesia y haciéndose pasar por Dios, actuar como si fuera Dios mismo. Sigamos, queridas. No se acuerden de que cuando yo estaba todavía con ustedes, Pablo con la congregación, les advierte esto. Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Parece que Pablo ya ha hablado mucho de este tema con ellos, pero está recordándoles que ya está en acción. Este anticristo, este hombre de pecado, ya está en acción, pero algo está deteniéndolo, algo está parándolo. Va a manifestarse a full más adelante, pero en el momento de Pablo, no. Reconocemos como cristianos que puede frenar la maldad. Bueno, la palabra de Dios, ¿cierto? La predicación fiel de la palabra de Dios. Pero Jesús, en su sabiduría, va a permitir que este hombre de pecado va a manifestarse. Entonces, es decir, que el anticristo ya existe en el mundo. Sigamos con la última parte y luego voy a dar a usted esa palabra. Entonces se manifestará este malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria a Dios. Tenemos la victoria, no tenemos que tener miedo. Con la segunda venida de Cristo va a matar a este malvado con su boca, con el espíritu de su boca. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad y iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Bueno, descansamos que el anticristo será destruido por Cristo. Gracias al Señor. También sabemos que Satanás va a apoyarle. Satanás va a hacer milagros para engañar a muchas personas a creer en este anticristo. Satanás usaría su propio poder para llevar a los seguidores del anticristo a unirse con él y ser condenados, porque creyendo en él no están creyendo en la salvación en Cristo. Es fuerte, es súper fuerte lo que está aquí. Está en la palabra de Dios. Es decir, que Dios desea que nosotros lo estudiamos. Es útil para nosotros. Entonces es algo para considerar que sí existe este hombre de pecado en el mundo. Voy a dar a ustedes la palabra ahorita. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que hemos leído en Tesalonicenses? Preguntas, comentarios, dudas. ¿Qué hemos aprendido de la palabra de Dios?
¿Cómo sentimos, queridas amigas? ¿Qué opinan ustedes? Dejamos que la palabra habla. Verónica, adelante. Pues sí, hoy a mí se me reveló algo que ignoraba totalmente, ¿no? Mm, Pensaba que el anticristo iba a venir, que no existía todavía, mm, ¿no? Y hoy he aprendido que sí existe y que está por ahí, que algo y sabemos quién, ¿no? No es cualquier cosa, que lo detiene, ¿no? ujú, Y, y como usted dijo, de que él está usando sus poderes para llevar a otros a creer en él, sucede, ¿no? Hoy en día hay, por decir, las personas pasamos situaciones en las que muchas veces tenemos unas aflicciones grandes y le pedimos a Dios, le pedimos a Jesús ayuda. Y claro, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos y no es en nuestro tiempo. Sin embargo, pueden encontrar respuestas rápido, alejados de Dios y ah, son convencidos de ese modo ujú, de que con Dios no está, digamos, lo que ellos buscan, o les puede dar tanta comodidad el vivir alejados de Dios, tanto placer, ¿no? Un aparente placer momentáneo, pero que les da una ceguera y los tiene ahí amarrados, ¿no? A esa satisfacción, ¿no? A ese poder de repente que pueden experimentar en su momento y los tiene aliados a lo que es ajeno a los caminos del Señor, ¿no? ujú, Y por otro lado, sí, también voy a confesar de que me asustó un poco este tema, lo que he aprendido, ¿no? mm, Pero a la vez recuerdo la palabra del Señor de que sabemos de que Jesús ha orado por nosotros, sus discípulos, ante Dios Padre, ¿no? Ha orado por los de aquel tiempo, por los que iban a venir, por nosotros que estamos ahora siguiendo su camino y por aquellos a los cuales nosotros vamos a encaminar a su camino. Entonces, esa es mi esperanza de que no estamos solos y que estamos con aquel que ha vencido hasta la muerte. mm. Exacto. Y eso es lo que dijiste ahorita, Verónica. Es la belleza de textos así. Porque textos así nos lleva a Cristo. Nos lleva corriendo a Cristo, ¿cierto? Veremos eso y pensamos, ay, qué peligro, qué amenaza. Cuídame, Cristo, ayúdame, Cristo. Y corremos a Él. Y reconocemos, confesamos de nuevo la verdad que tenemos en Cristo, ¿cierto? Textos así nos lleva a la confesión de fe, nos lleva a proclamar quién es nuestro Señor. Incluso con los bebés, cuando mi hijo pequeño aprendió sobre a Satanás, tenía miedo, mi bebecito, pero aprendió fácilmente, como con la fe de niño, aprendió a decir, yo creo en Jesucristo, tú no tienes poder sobre mí. Entonces, cuando está asustado o todo, confiesa su fe. Y eso es lo que hacemos nosotros como adultos también. Cuando miramos textos así, corremos a Cristo. Decimos, yo creo en ti, mi Señor, tengo la victoria ya. Nadie puede sacarme de su mano. Eso es su promesa, creo en su promesa. Pero también acá vemos evidencia, Verónica también mencionó poderes que existen en este mundo que sí no son de Dios. Y es bueno reconocerlo, es bueno reconocerlo, es bueno enseñar a otros eso, que si hay un señal o un milagro, poder, no significa en sí que es de Dios. Es algo excelente para poder enseñar a otros, para que puedan discernir de dónde viene. Y si no viene de la palabra de Dios, de la proclamación puro del Evangelio, bueno, entonces no son de Dios. Bueno, queridas, considerando al anticristo, iglesias por los siglos, denominaciones, grupos de cristianos por los siglos, desde los tiempos de la iglesia antigua hasta ahorita, han considerado esta profecía del anticristo que está aquí en Segundo Tesalonicenses. Y han pensado, ay, entonces, ¿qué puede ser? Y muchas iglesias, muchas denominaciones en sus confesiones de fe,
han comentado o han escrito que consideran que el papado es un ejemplo más destacado y visible del espíritu de anticristo. Entonces, eso es una enseñanza que viene de muchos grupos, de muchas iglesias por los siglos. Y piensen de esta forma, dicen que, bueno, según la Iglesia Católica Romana, el Papa es el perdón, sustituto de Cristo en la tierra. Lo llaman el vicario de Dios en la tierra. Y en sus documentos, en los documentos del papado, habla del papado de esta forma, como tiene toda la autoridad, incluso autoridad sobre la fe. Aquí en la pantalla tengo un texto de sus documentos que dice que el papá es cabeza del colegio, es episcopal, goza en esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Está diciendo acá que el papá tiene el poder supremo. Incluso su palabra es mejor, es más cierta que la palabra de Dios en cuestiones de fe y moral. Entonces aquí podemos ver un espíritu del anticristo porque está diciendo que él es en el lugar de Cristo, que él tiene la autoridad, él tiene el poder. Entonces, aquí podemos ver como hemos visto en la palabra de Dios, algo que está en contra o en opuesto de Cristo como nuestro Señor. También podemos ver que en el papado predica el perdón de los pecados, pero niegan la redención gratuita y completa de Cristo. Es decir, dicen que sí creen en Cristo por el perdón de pecados, pero también después necesitan hacer obra. Por ejemplo, obra de penitencia, obra que tiene que asistir a algunas misas especiales o orar a Dios por medio de María y de los santos. Sufrir en el purgatorio, por ejemplo. Entonces, están enseñando que la justificación, la salvación, no está completamente en Cristo, que depende de nosotros y nuestras obras también. Hasta que en sus documentos, aquí tenemos su declaración de fe, que es en el Concilio de Trento, que dice, si alguien dice que la fe que justifica es no más que confiar en la misericordia divina que perdona los pecados por causa de Cristo, o que es solo esta confianza con la que estamos justificados, sea anatema. Anatema significa excomunicado, excomunio, es decir, botado de la iglesia. Entonces, acá es claro, dicen que si crees en Cristo como su Salvador y como su único Salvador, ya sea votado de la iglesia. Entonces, por eso también muchas iglesias y denominaciones han visto esas enseñanzas, perdón, y han comentado que se ve como eso es una manifestación perfecta que ajusta perfectamente con las descripciones de la palabra de Dios sobre el anticristo. Y básicamente recordamos que con estas declaraciones están diciendo que es el Papa, perdón, que permite que las personas sean salvos, que Él es un tipo de Cristo. Y por eso lo llaman como en contra de Cristo o en lugar de Cristo en la iglesia. Bueno, ¿qué hacemos, amigas? ¿Qué hacemos considerando todo eso? Bueno, regresamos a Juan. Juan que nos enseñó sobre anticristo, ¿cierto? Juan termina su enseñanza sobre los anticristos con esas palabras. Les he escrito esto acerca de los que los engañan. La unción de ustedes, que ustedes recibirán de él, permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas.
y es verdadera y no es falsa. Permanezcan en Él, tal y como Él les ha enseñado. Amigas, la unción es lo que tenemos en el Espíritu Santo, ¿cierto? Hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Tenemos al Consolador con nosotros. Nos ha dado fe. Fortalece la fe en nosotros. Contamos con la palabra clara y firme de Dios. Contamos con el Espíritu Santo. Permanecemos en la palabra, como estamos haciendo ahorita. Aquí sabemos que hay personas que van a desear engañarnos. El diablo va a atacar, pero no tenemos la victoria y tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Descansamos en esta verdad y confesamos con aún más confianza, yo creo en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Preguntas, comentarios, amigas, sobre el anticristo y qué hacemos nosotros para afrontar al anticristo o los anticristos. ¿Comentarios, dudas, preguntas? Ellen, gracias. Adelante, Ellen, y luego Alicia. Le quería yo decir, profe, que yo creo que el anticristo ya está desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo vengo de la religión de los católicos Ujú. y a mí me enseñaron de chica que cuando uno muere se va a un purgatorio al cielo. Ahí purgamos nuestros pecados y después de terminar pagar, uno se iba al cielo. Pero cuando yo conocí la palabra de Dios, en la palabra de Dios a mí me dijeron que Dios nos ha dado libertad, libre albedrío para elegir quedarme en las cosas que me ofrece el mundo o quedarme con las cosas que Dios me ofrecía. Y esa decisión que yo tomaba era la decisión que me llevaba. Si elegía el mundo, me voy al infierno. Y si elijo quedarme con Cristo, me voy al cielo. Porque obedeciendo la palabra de Dios, uno gana los tesoros en nuestras piecitas, en el lugar donde vamos a ir. Y no hay purgatorio, no hay nada que pagar, sino acá en esta vida, acá en la tierra se toma la decisión de ir al cielo o irnos al infierno. Eso aprendí después que conocí al Señor. También tuve miedo. También muchos días estuve asustada cuando yo leí en la palabra de Dios, pero decía también en el rico y Lázaro, ¿qué dice ahí? A los profetas y a los hermanos tienen, cuando le pidió que volviera Lázaro a sus 5 hermanos a decirle para que no volviera, no y fueran al infierno donde estaba él. ¿Y qué le dijo el profeta? Le dijo, tenés allá a los profetas, tenés a los hermanos y tenés a mucha gente que predican. Si a ellos no le escuchan, aunque resucite Lázaro de acá, no lo van a hacer caso porque no van a creer. Entonces es la fe. Y yo realmente creo en un Dios todopoderoso. Si lo siento, creo. Si no lo siento, creo, porque sé que Él está conmigo, porque su promesa fue clara. Y yo estaré contigo todos los días hasta el fin de este mundo. Y yo creo eso. Y yo creo que también como esa persona que estaba en la cruz con el Señor, que voy a estar en el paraíso con nuestro Señor, porque es su promesa, porque ese ladrón creyó en Jesús, que era el Hijo de Dios, y que en ese momento estaba muriendo por él y pagaba sus pecados. Y yo también creo, hermana Elisa. Y la verdad, muchas gracias por esa su clase. Me volví a recordar tantas cosas solamente en la palabra de Dios. Yo no tuve otra escuela más que la palabra de Dios. Hice seminarios, hice esto, pero donde me aclaró totalmente mis ideas, tengo la convicción eterna
que hay un Dios que nos ha dado una vida eterna y cuando me vaya, me voy con Él. Y nos vamos a ir todos y vamos a estar acá todos. Que el Señor me la bendiga. Ay, querida Ellen, estoy tan contenta que esta clase está grabada, porque tenemos grabado tu confesión de fe preciosa y bueno, con mucha evidencia de la palabra de Dios también. Amiga, eres una bendición. Gracias por sus comentarios. Y es la verdad que por la fe en Cristo, nosotros vamos a estar en el banquete del Señor juntas. Y qué gozo, ¿no? Qué gozo saber que tenemos todo simplemente por creer en Cristo como nuestro Señor. Gracias, Señor, por este regalo. Gracias, Ellen. Alicia, adelante. Bueno, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Dice en la palabra que de lo más vil y menospreciado es arrebatado el reino de los cielos. Lo digo por mi propio testimonio. Mm, Hace muchos años yo era católica también. Pasé una crisis muy difícil en joven. Tengo un hijo que falleció hace 24 años de Ay, una manera muy fea. ya. Entonces, a mí me decían que Dios es amor, Dios, yo vengo también de la doctrina católica. Y Ujú, cuando yo pedí ayuda, no vi ese amor del que hablaba en los creyentes o los que practican esa doctrina. No vi nada de atención, de ayuda, y no estoy hablando de una ayuda económica, sino una ayuda emocional, espiritual, enseñanza de la palabra, crecimiento de la fe. No vi nada de eso. ujú, Entonces dije, en mi vida me vuelvo a acercar a Dios. Yo no creía en Dios. Sí, cuando me hablaban de Él, yo huía, mm, pero ¿por qué dije que los tiempos de Dios son perfectos? Porque a mí no me gustaban los perros, por ejemplo, y yo por medio de unos perros conocí y Jesús me visitó. O sea, fue algo tan extraordinario en mi vida que dije, ¿cómo puedo yo acrecentar mi fe? Empecé a leer la palabra, porque todos decimos mi fe católica, mi fe no, enfocada a su doctrina. A ver, no entiendo, pues cuántas fes hay cuando la Biblia dice que la fe es la esperanza y la certeza de algo, del que va a suceder y nos va a suceder porque a mí me sucedió. Pero ¿cómo viene esa fe? Del oír y oír la palabra de Dios. mm, Entonces yo aprendí, ¿qué tengo que hacer? Perdonarme, amarme, porque es lo que pide primero Jesús, para que nosotros podamos, bueno, primero recibimos el amor de Él, lo adoptamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para poder llevar esto a los que tienen mucha necesidad. ujú, Entonces, ¿qué dije? Bueno, lo único que puedo decir, gracias Señor, porque tus tiempos son perfectos. Mi hijo está en los cielos, se graduó, como dicen, yo aprendí que aquí en la escuela de la vida es lo que vivimos y cuando uno parte, va uno con su toga a ujú, graduarnos con el Señor, siempre y cuando nosotros confesemos que Jesucristo es nuestro único y verdadero Salvador mm, y crezcamos en la palabra amén. para poder enseñar a llevar a nuestros seres queridos. Una vez me decía una hermana, yo estoy muy preocupada. Le digo, ¿y por qué estás preocupada? No, es que ya se va a acabar el mundo, ya viene la segunda venida de Jesucristo y pues nos vamos a morir. Pero ¿por qué te preocupas? Mejor ocúpate, ocúpate. Lo que tú sabes, lo que has aprendido de la palabra, llévalo a quien tiene hambre y sed de ella. Mm, Llévalo a quien tiene necesidad, quien necesita una palabra de aliento, de amor, de no te preocupes, todo va a estar bien, Dios te ama. mm, Y se me quedó viendo así como estás loca, ¿no? mm, No estoy esperando la muerte porque sabemos que la muerte no es de Dios. Ajá. En el tiempo de Dios me va a llevar, me va a llamar y sé que voy a llegar con los
con mi toga, como decía hace un rato, Ah, porque los tiempos de Él son más que perfectos. más. Esa es mi opinión, hermana. Ay, querida Alicia, muchas, muchas gracias. Y en eso descansamos, ¿cierto? Los tiempos de Dios son perfectos. Nos ama, ah, Así es. y ha demostrado su amor hasta la muerte. Ujú. Entonces, nosotros, ah, ¿qué decimos en lugar de esta lección hoy en día? Decimos gracias, Señor. Gracias. Caímos a los pies de Cristo simplemente diciendo gracias y recordamos lo que hemos estudiado en la última lección, que la cruz es una locura para los que se pierden, pero para Amén. nosotros es poder. Entonces, bueno, queridas, es un gran privilegio de verdad que tenemos poder compartir la verdad de la salvación con otros. Y oramos que Dios cuida su mensaje. Cada vez que enseño, que tengo la oportunidad de compartir, ay, oro, Dios, ayúdame, dame la palabra, déjame mostrar quién eres tú por tu palabra, no por mi palabra. Y también, Señor, jamás deseo tener un espíritu de anticristo. Jamás deseo colocar algo en el lugar de Cristo. Y por esto este curso es tan importante, porque estudiamos a la profundidad quién es Cristo y enseñamos y aprendemos cómo no vamos a colocar nada en su lugar. Cuidamos nuestro mensaje porque deseamos que todos sean salvos. Y descansamos que el Espíritu Santo nos guía, ¿no? Nos guía en nuestro mensaje, en nuestros estudios. Cuando abrimos la palabra de Dios, ahí está obrando el Espíritu Santo, dándonos discernimiento. Entonces, descansamos en eso. Simplemente decimos, creo. Estás conmigo, Señor, creo. Voy a Sí. descansar. Gracias, querida Alicia. Ay, amigas, hemos pasado la hora, pero yo sabía eso porque es una lección bien profunda. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por las preguntas y en el proyecto final van a tener la oportunidad de confesar la fe. Entonces, pueden hacerlo hoy día en la noche o mañana. Básicamente, en pregunta número 7, les invito a describir la humillación y la exaltación de Cristo. Es una oportunidad confesar lo que crees sobre la vida, la humillación de Cristo y su exaltación. Puedes confesar que hizo Cristo y que está haciendo Cristo para cuidarte, para amarte. Pregunta número 8. ¿Qué consuelo encontramos en la exaltación de Cristo, especialmente en su resurrección? Recordamos que en Cristo tenemos poder. En Cristo tenemos poder sobre todo el mal. Eso Amén. también descansamos. Bueno, queridas amigas, voy a compartir la tarea con ustedes por el grupo de WhatsApp. Próxima semana vamos a estudiar al Espíritu Santo. Entonces ya hemos visto Dios Padre, hemos estudiado Dios Jesucristo, el Hijo, y vamos a estudiar ahora, próxima semana, Dios el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Perfecto. Bueno, queridas, terminamos en oración. Oremos, queridas. Padre. Señor Jesús, gracias. Gracias por revelarnos tu grandeza, tanto en tu humillación como en tu exaltación. Señor, nos asombra saber que siendo verdadero Dios, decidiste vivir como un siervo humilde, sufrir, morir, por amor a nosotros. Y gracias. Gracias por cada paso que dijiste hasta la cruz, cumpliendo perfectamente la voluntad del Padre para que nosotros tengamos vida eterna. Señor, al recordar tu sacrificio, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en ti como nuestro único Salvador. Cristo, te alabamos también porque has resucitado y ahora reinas, reinas con poder, reinas con gloria y en un mundo lleno de confusión, de falsedad, especialmente con la amenaza de los anticristos. Te pedimos que nos mantengas firmes en la verdad de tu palabra.
Envía tu Espíritu Santo para guiarnos, para fortalecernos, para protegernos. Que nunca olvidemos que tú has vencido al pecado, al diablo, la muerte. En ti tenemos victoria y victoria segura. Gracias, Señor. En tu santo nombre oramos. Amén. Amén, amadas hermanas. Que descansen en la paz de Cristo. Y si desean seguir conversando, podemos. También siempre pueden conversar conmigo por WhatsApp. Pero también si desean descansar, ir a la cama, dormir, adelante nomás. Nos vemos el martes, primero Dios. Gracias, amigas. Muchas gracias y hasta el martes. Hasta el martes, querida. Qué hermoso tenerte en vivo con nosotros, Alicia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Que Dios los bendiga. Bye. Chaito.